Mi nombre es John Carpenter y soy un bombero retirado de 62 años. Nunca pensé que me encontraría compartiendo una historia tan íntima con el mundo. Sin embargo, después de mi profunda experiencia cercana a la muerte, llegué a entender que no tengo otra opción más que contarlo. Lo que experimenté fue demasiado profundo y demasiado urgente para guardármelo para mí, especialmente en los tiempos tumultuosos en los que nos encontramos. El 15 de enero de 2025, morí durante 9 minutos. Durante ese breve momento, Jesucristo me reveló verdades sobre los incendios en California, verdades que me sacudieron hasta lo más profundo de mi ser. Tengo un mensaje que compartir contigo, uno que tiene el potencial de cambiarlo todo si elegimos atender su llamado. Durante 3 décadas, dediqué mi vida a servir como bombero en el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Luchar contra incendios era más que un trabajo para mí. Era mi verdadera vocación. Cada vez que entraba en esos infiernos en llamas, sentía la presencia guiadora y protectora de Dios a mi lado. Incluso después de jubilarme, seguí profundamente involucrado en el campo como consultor y formador, dedicado a compartir mi conocimiento y experiencia con la próxima generación de bomberos. La mañana del 15 de enero comenzó como cualquier otro día. Estaba en camino a una sesión de capacitación sobre seguridad contra incendios en un centro comunitario cercano. El aire era fresco y claro, pero mientras conducía, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. Mi pecho se sentía como un tornillo y jadeaba por aire. Decidí detenerme, creyendo que todo lo que necesitaba era un breve momento para recuperar la compostura. Esa fue la última cosa que recordé antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Lo que se desarrolló a continuación transformó mi percepción de la vida, la muerte y la lucha espiritual en la que todos estamos involucrados. Lo primero que me impactó al perder la conciencia no fue la oscuridad esperada, fue la luz. Pero esta no era la dura luz de una sala de hospital, ni siquiera el suave resplandor del amanecer. No, era una luz vibrante y pulsante, una luz que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una sensación de estar vivo, completamente consciente y envuelto en amor. Podía ver mi cuerpo caído en mi camioneta mientras la gente se apresuraba a ayudar. Sin embargo, no sentía miedo ni pánico por dejarlo atrás. En cambio, estaba abrumado por una profunda sensación de paz. Una tan profunda que las palabras no logran capturar su esencia. Cada preocupación y preocupación terrenal se desvaneció, dejándome en un estado de serena claridad. En un instante, la escena de abajo comenzó a difuminarse y sentí una atracción irresistible hacia arriba, como si estuviera ascendiendo a través de capas de realidad. Con cada capa que pasaba, verdades profundas se desplegaban ante mí, revelando las profundidades de la existencia. No era simplemente volar o flotar. Sentía como si el mismo tejido de la existencia se estuviera desplegando a mi alrededor. Con cada momento que pasaba, me vi envuelto por una abrumadora presencia de amor. Entonces, Él apareció ante mí. Jesucristo estaba allí, aunque decir que estaba de pie apenas lo captura. Su presencia era abarcadora, llenando cada espacio a mi alrededor. Era tanto majestuoso como profundamente personal, como si todo el universo residiera dentro de él. Su amor era tan abrumador que me llevó de rodillas, aunque ya no poseía un cuerpo físico con el que arrodillarme. ¿Cómo puedo describir su rostro? Exudaba una cautivadora mezcla de poder y ternura, majestuosidad y compasión. Sus ojos parecían contener galaxias enteras. Sin embargo, cuando se encontraban con los míos, sentía como si fuera el único alma en existencia. Él conocía cada detalle sobre mí, cada error, cada duda, cada momento de debilidad, y a pesar de todo, su amor por mí permanecía inquebrantable. John se comunicaba, no a través de palabras, sino a través de un flujo directo de pensamientos que entraban en mi mente. Te he traído aquí por una razón. Necesitas comprender la realidad de lo que está sucediendo en California. Lo que estás a punto de presenciar
Es algo que debes compartir con mi gente. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que nos rodea cambió drásticamente. Desapareció la luz radiante que nos había envuelto. En su lugar nos encontramos mirando hacia California. Sin embargo, esta no era la California familiar que siempre había conocido. Lo que se presentaba ante nosotros era una perspectiva impresionante que revelaba la esencia espiritual oculta bajo su superficie. Lo que presencié me dejó completamente sin palabras. Los incendios que arrasaban el estado no eran meras llamas físicas, eran símbolos vívidos de una profunda lucha espiritual que había estado gestándose durante generaciones. En ese momento, Jesús guió mi mirada hacia regiones envueltas en una profunda oscuridad espiritual. Observa de cerca, me instruyó. Al hacerlo, noté que las áreas oscuras se alineaban perfectamente con los lugares donde los fuegos físicos causaban más estragos, pero entonces me enfrenté a algo aún más escalofriante. En medio de las llamas discerní la presencia de entidades. No eran seres físicos, en cambio, eran sombras vivas, entidades espirituales que parecían prosperar en las mismas llamas. Mientras los incendios rugían, se retorcían y contorsionaban, ganando fuerza con cada acre consumido por las llamas. Jesús explicó, estos incendios no son solo desastres naturales, son encarnaciones tangibles de la decadencia espiritual. El enemigo ha descubierto un suelo rico en los corazones de aquellos que se han desviado de la verdad, del amor y de mí. Con cada elección que mis hijos hacen para abrazar los caminos del mundo en lugar de mis caminos, estas entidades ganan fuerza. Me reveló el funcionamiento interno de estas entidades. No iniciaron los incendios físicos por sí mismos, eso no era necesario. En cambio, guiaron sutilmente las elecciones y comportamientos humanos, creando un entorno donde los incendios podían surgir y propagarse sin esfuerzo. Se alimentaban del miedo, la ira y sobre todo, de la apatía espiritual. Entonces Jesús me instó a mirar más profundo. En ese momento, comencé a percibir cómo estas fuerzas oscuras susurraban sutilmente mentiras en los corazones de las personas. Dios no es real. La verdad es meramente relativa. Tu comodidad tiene prioridad sobre el crecimiento espiritual. Cada individuo que sucumbió a estas decepciones contribuyó a la oscuridad que se avecinaba. A medida que esta oscuridad se profundizaba, los fuegos físicos se volvían cada vez más difíciles de manejar. Sin embargo, en medio de esta agitación, Jesús me reveló algo hermoso, algo que encendió una chispa de esperanza en mi corazón. En ciertos lugares, fui testigo de puntos de luz radiante que se atrevían a rechazar la oscuridad que se acercaba. Jesús explicó que estas luces representaban a individuos y comunidades que habían mantenido firmemente su fe, priorizaban a Dios en sus vidas y cultivaban relaciones auténticas con Él. Presta mucha atención a esto, instruyó Jesús. Mientras escuchaba, una vívida serie de visiones se desplegó ante mí, abarcando décadas. Fui testigo de la gradual partida de California de la fe genuina. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. No fue un cambio abrupto, más bien fue una transformación lenta, casi imperceptible, que tuvo lugar a lo largo del tiempo. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. La gente no rechazó a Dios de manera directa, en cambio, gradualmente lo empujaron a los márgenes de sus vidas. A medida que pasaba el tiempo, la adoración auténtica fue eclipsada por mero entretenimiento. La fe profunda se transformó en espiritualidad superficial, y la comunidad genuina fue sacrificada en el altar de las conexiones digitales. En este momento de la visión, fui testigo de algo verdaderamente notable. A medida que viajábamos a través de estas capas de existencia, comencé a sentir las oraciones sinceras de aquellos que se habían mantenido fieles con firmeza. Estas oraciones brillaban como corrientes radiantes de luz, cortando a través de la oscuridad espiritual y forjando caminos de esperanza y renovación. Cada oración llevaba un peso palpable,
una fuerza poderosa que se mantenía firme contra la oscuridad que se acercaba. Jesús explicó: «Las oraciones de mi pueblo no son meras palabras. Se convierten en armas cuando mis hijos oran con corazones genuinos. Sus oraciones resuenan a través del reino espiritual, frustrando los planes del enemigo». Presencié familias reunidas alrededor de mesas de cena, manos entrelazadas en unidad mientras oraban. Vi pequeños grupos de creyentes convocándose en hogares, sus oraciones sinceras tejiendo barreras protectoras alrededor de sus comunidades. En una escena conmovedora, observé a una anciana arrodillada junto a su cama, sus oraciones susurradas irradiando olas de luz que alejaban las sombras que se acercaban. Estos humildes actos de fe estaban creando un impacto profundo y transformador. Entonces Jesús me reveló la profunda conexión entre estas oraciones y actos de amor y servicio. Fui testigo de cómo las personas transformaban su fe en acción al cuidar de los pobres, ofrecer consuelo a los afligidos y extender el perdón a aquellos que les habían hecho daño. Al hacerlo, crearon un espacio donde la oscuridad no podía echar raíces. Fui testigo de cómo barrios enteros experimentaban una transformación notable mientras las personas abrazaban su fe a través de acciones significativas. Cada acto de amor y bondad se sentía como una semilla de luz, echando raíces y floreciendo, creando en última instancia vibrantes bolsillos de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, no todos los aspectos de la visión estaban llenos de esperanza. Jesús me llevó a lugares donde la oscuridad reinaba suprema, donde las llamas ardían con ferocidad y las sombras prosperaban en la más profunda avaricia. En estos reinos inquietantes, los individuos se habían entregado por completo al egoísmo, la avaricia y el odio. En estas condiciones tumultuosas, las entidades espirituales florecieron, tejiendo redes de engaño y división que destrozaron familias y fracturaron comunidades. Fui testigo de primera mano de cómo estas mentiras perpetuaron ciclos de desesperación, cegando a las personas ante la verdad y haciendo casi imposible que encontraran el camino de regreso a la claridad. Estos incendios sirven tanto como una advertencia como un llamado de atención, dijo Jesús. Están destinados a atraer a mis hijos de vuelta a mí, a recordarles lo que realmente importa. Sin embargo, muchos han endurecido sus corazones, cerrando los ojos ante las señales. Mientras hablaba, una profunda ola de tristeza me invadió. No era simplemente el dolor de presenciar la destrucción, también era el sufrimiento por las oportunidades perdidas, los innumerables momentos en que las personas tuvieron la oportunidad de retroceder, pero eligieron seguir adelante en su lugar. El amor de Jesús por estas personas brillaba intensamente, incluso en medio de su rebelión. Su corazón dolía por cada alma que había caído presa de la decepción, por cada persona que optó por los conforts temporales del mundo, en lugar de abrazar la alegría eterna de conocerlo. John, dijo, cambiando su mirada hacia mí, necesitas ayudarles a entender. Debes transmitir que aún hay tiempo, pero deben actuar rápidamente. La oportunidad se está reduciendo, y el enemigo es plenamente consciente de ello. Por eso él está esparciendo incansablemente miedo y engaño. Con esas palabras me reveló el futuro. Me encontré de pie en una encrucijada, donde dos caminos distintos se extendían ante mí, cada uno prometiendo un resultado dramáticamente diferente. En un camino, fui testigo de una profunda transformación. Las personas atendieron el llamado, regresando a Dios con corazones llenos de humildad y arrepentimiento. Las iglesias se transformaron en verdaderos santuarios de adoración y oración, trascendiendo meras reuniones sociales. Las familias comenzaron a priorizar su fe sobre el entretenimiento, fomentando un profundo sentido de comunidad arraigado en el amor y el servicio. A medida que esta luz se expandía, iluminaba las sombras, ahuyentando la oscuridad que una vez persistió. En el camino alternativo, los individuos decidieron ignorar las advertencias. Persiguieron incansablemente sus propios deseos, depositando su fe en la tecnología, la política y la ingeniosidad humana. Como resultado, los incendios se intensificaron,
devorando no solo bosques y hogares, sino también la misma esencia de la sociedad. La división y el caos se apoderaron, y la oscuridad se profundizó, creando una atmósfera que se sentía casi insuperable. La elección es de ellos, declaró Jesús, su voz resonando con una mezcla de amor y urgencia. Pero deben decidir ahora. El tiempo de la vacilación ha pasado. A medida que comencé a sentir la suave tirón que me llevaba de regreso a mi cuerpo, Jesús me impartió un último mensaje. Transmíteles la profundidad de mi amor. Déjales saber que no es demasiado tarde para volver a mí, pero deben tomar esa decisión ahora. El momento de la indecisión ha llegado a su fin. La era de la fe a medias ha quedado atrás. Deben elegir. ¿Me servirán de todo corazón o persistirán en su camino actual? La decisión era de ellos, pero el tiempo se estaba agotando. En un instante, me encontré de vuelta en mi cuerpo, luchando por respirar mientras los paramédicos se agolpaban sobre mí, su urgencia palpable. Solo más tarde descubrí la impactante verdad. Había estado clínicamente muerto durante 9 largos minutos. Según todas las evaluaciones médicas, debería haber sufrido daño cerebral. Sin embargo, de manera notable, mi mente estaba más aguda que nunca, rebosante del mensaje urgente que Jesús me había confiado. Esta es precisamente la razón por la que me siento obligado a compartir mi historia ahora. Los incendios en California representan más que solo desastres naturales, llevan un significado más profundo. Un despertar espiritual está sobre nosotros. La respuesta no radica en más tecnología o políticas mejoradas. Más bien, llama a un regreso a la fe genuina, una fe que tiene el poder de transformar tanto vidas como comunidades. Jesús dejó claro que la elección es nuestra, pero el tiempo es esencial. Elijamos el camino del arrepentimiento y la renovación antes de que se nos escape.